Hola a todos y sean bienvenidos a Hub Digital by Cisco Design, un podcast donde queremos promover un espacio para entender cómo el uso de la tecnología puede cambiar el panorama de su empresa y sobre todo cómo puede hacerla crecer, a partir de historias y conversaciones con expertos y empresarios que han pasado por ahí. Vale la pena contarles que este episodio y todos los demás de Hub Digital by Cisco Design los pueden encontrar en www.cisco.com/go/pymes, en donde también pueden encontrar todo para la digitalización de su pequeña o mediana empresa, desde videos hasta información de productos tecnológicos, aconsejándolos sobre cómo construir redes empresariales, las mejores prácticas para colaboración a distancia y ciberseguridad para proteger sus activos más valiosos. Entonces, si usted es empresario y está buscando luces en el camino para la continuidad y el crecimiento de su negocio a través de la tecnología, este es el podcast para usted. Si nos preguntáramos qué hizo que los humanos lográramos todo lo que hemos logrado como especie, hay muchas respuestas posibles. Algunos dirían que es la comunicación, otros que fue la capacidad de hacer grandes comunidades o que fue el dedo pulgar. Y claro, todo esto influyó. Pero hay una que escuchamos hace poco que nos llamó mucho la atención y es precisamente la tecnología. Tecnología es básicamente el uso del conocimiento humano en una aplicación práctica. ¿Sí? Entonces, tecnología no es necesariamente una computadora o una red de información. Tecnología puede ser un cuchillo, ¿no? Para cortar, ¿sí? Entonces, estás aplicando algo en un conocimiento que te permite solucionar un problema en un formato de la vida cotidiana, de lo práctico. Desde hace cientos de miles de años comenzamos a convertir objetos en artefactos a nuestro favor. Usamos ramas para bajar frutos altos y usamos fuego y palos de madera para cazar animales, lo cual aceleró nuestra capacidad de creación y entonces aceleró nuestra capacidad como especie. Desde eso no hemos parado de crear y de hacer ciertas cosas más fáciles con lo que hemos creado. Y el resto es historia. Gracias a esta capacidad, que además es incremental, hemos vivido varias revoluciones tecnológicas. La agricultura fue una gran revolución y cambió radicalmente cómo vivimos. La escritura y después la imprenta provocaron otra revolución que permitió que muchos más accedieran al conocimiento. Y sin duda la industria nos llevó a las ciudades y cambió la forma en la que producimos. Y muchos años después, las tecnologías de la información lo cambiarían todo. La persona que escucharon hace un momento es Pedro Suárez, y Pedro no es precisamente un historiador o un arqueólogo. Pedro es ingeniero. La tecnología de información, en este caso, ha empezado a generar cambios, transformaciones muy interesantes. Lo que sí he visto, como me preguntabas, en estas transformaciones es transiciones de lo analógico a lo digital, por ejemplo. Pedro lidera el equipo de Go-to-Market de Cisco en América Latina y tiene más de 20 años de experiencia en tecnologías de información. Él ha presenciado de cerca cómo la tecnología está cambiando la forma en la que vivimos y nos relacionamos, y entonces también está cambiando las razones por las cuales las empresas sobreviven y crecen. Y por eso en este episodio le vamos a dar doble clic a este tema, con la misión de darles luces a empresas de cualquier tipo para usar esta transformación digital como una oportunidad y no como una amenaza. Nos gustaría comenzar con un concepto muy interesante que es consecuencia de la tecnología en general, y es que a medida que el ser humano ha ido creando cosas, al mismo tiempo ha ido creando nuevas formas de abundancia. Casi todos nosotros vivimos totalmente lejanos a la preocupación de lo que es el agua que bebemos. Sencillamente llegamos a casa o a cualquier lugar y abrimos una llave y sale agua limpia, agua pura, y la bebemos y la usamos para consumir. Y ni siquiera estamos pensando en si abro la llave y no sale el agua, ¿no? Y el concepto de abundancia se define específicamente cuando no te preocupas por tener acceso a algo. O sea, es tan abundante que no se te es difícil acceder a esto. Y se puede crear. El ser humano tiene la capacidad de generar. De acuerdo a esto, podríamos decir que gracias a la tecnología tenemos vidas más abundantes, es decir, vidas con menos preocupaciones. Menos preocupados de que en el supermercado haya comida, de que en la casa haya energía eléctrica o de que en los hoteles y en los restaurantes haya Wi-Fi. Y todo parece indicar que esto no va a parar, y más cuando hablamos específicamente de tecnologías de información. La tecnología de información tiene la capacidad de conectar a esas personas y de acercarlas al acceso de estas cosas. Educación es una. Cientos de millones de personas, especialmente de niños y jóvenes, están recibiendo su educación a distancia en estos momentos sobre la Internet, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la salud? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día es de tratamiento, llamémosle correctivo, ¿no? Ante un diagnóstico, una persona es diagnosticada con alguna condición y se le empieza a tratar para corregir esa condición. Generalmente, los medicamentos y los mecanismos de tratamiento probablemente ya están un poco tarde. Ya no van a alcanzar a lograr la corrección completa, sino simplemente mitigar un poco la enfermedad. Cuando la medicina pudiera ser más preventiva, ¿no? Y la tecnología puede ayudar. O sea, hay sensores por todos lados, ¿sí?
Y hace unos años empezamos a hablar de Internet of Things, ¿no? La Internet de las cosas y cómo podíamos leer con sensores en fábricas, en transporte, en comercio, en fin, para medir cosas y tomar acciones respecto a cosas. Pero también se podían usar en salud, o sea, sí, se pueden tener sensores en todos lados, en el espejo de tu casa, en el baño, pues ahí puedes tener sensores, ¿sí? Que midan tu temperatura. O que te lean o que te tomen una imagen de tu retina, de tus ojos, y ahí también hay información, o cuando te cepillas los dientes, etcétera, o la muestra de la orina en el baño pudiera ser automática. A lo mejor estamos hablando de cosas que van a pasar después. Hablando de salud, Pedro también nos contó de un programa del que hace parte Cisco, donde las personas pueden tener consultas oftalmológicas a distancia. Hay un caso muy específico acá que yo les quiero contar, que está en Argentina. Hay una ciudad que se llama Mendoza y un doctor muy famoso, muy reconocido, es el doctor Saldívar. La clínica Saldívar es uno de los oftalmólogos más importantes del mundo entero. Y él está usando la tecnología de teleconsulta ya hace algunos años. Yo en la actualidad estoy viendo el 100% de mis pacientes de las primeras consultas de Buenos Aires desde Mendoza. Hoy está el grado de desarrollo y la fidelidad de la imagen que nos permite justamente no solo contener, sino diagnosticar, que eso es lo más importante que estamos haciendo. Es tener la confianza en lo que estamos viendo y diagnosticar a alguien de una enfermedad a distancia. Cada pequeña estructura del ojo tiene su especialista. Y lamentablemente vivimos, vos lo sabés bien, en un país muy centralizado en cuanto a atención médica también. Entonces esto podría en el futuro solucionar muchos problemas en cuanto a viajes costosos para gente. El impacto social que esto puede traer, social y económico, es muy importante. Esto podría hacer en realidad facilita el acceso. Facilita el acceso, sentido, ¿no? justamente. Esto es inclusivo, esto da accesibilidad justamente. Alguien que está en el sur... ¿Qué pasa? Estamos empezando a hacer mucho más escalable la posibilidad de acceder a una persona como él mediante la tecnología. Cuando conectamos con lo que les decía al inicio de la abundancia, estoy refiriéndome a esto, ¿sí? Y cómo la tecnología de información nos puede llevar a un estado mejor. Si se fijan, en este contexto, la misión de la tecnología y la misión de las empresas es la misma, es generar abundancia en cualquier aspecto posible, y por eso es que ambas pueden ser aliadas. Aquí surge un término muy famoso y es la transformación digital. La transformación digital simplemente se refiere al uso de la tecnología para ser más competitivos, para que nuestro negocio, primero, no muera y segundo, para que pueda crecer. Y en eso Pedro es un experto. En este episodio queremos proponer un punto de partida, un marco general de por qué implementar esta transformación y para empezar, Pedro propone 3 temas. Una, y la que casi siempre sale de primera, es el costo, la percepción. Estamos hablando de percepción de valor y la variable costo. Esa es la primera. Entonces, normalmente en el contexto de digitalización tenemos un tema importantísimo a poner en la mesa que se llama exponencialidad. Como decía en el ejemplo de la educación. Entonces, si lográramos llevar la educación a mucha más gente, el costo por persona es mucho menor, ¿sí? Entonces, realmente se empiezan a crear eficiencias en el costo de las transacciones, que es la definición purista de transformación digital. Entonces, vas a poder llevar tu producto o tu mensaje a mucha más gente por un menor costo, llámale por hit, ¿no? Por persona que tocas. En cualquier contexto, en retail, en salud, en educación, en cualquier contexto que quieras colocar acá, la percepción de costo es supremamente importante. Lo primero que debe hacer la tecnología por nosotros es ayudarnos a disminuir costos, pero ojo, tenemos que estar seguros que esa eficiencia realmente ocurre, y eso solo puede pasar midiendo, porque como dijo Pedro, no se trata de usar tecnología por usarla, sino de lo que esto puede hacer por mí. Por eso la primera invitación es clara, hagan una lista de cada rubro de costos que tenga su operación y háganse la pregunta, ¿esto puede ser más eficiente con tecnología? Porque ojo, esto está pasando en todas las industrias y con empresas de todos los tamaños. Hay millones de hoteles y restaurantes haciendo más eficiente el sistema de reservas, empresas ahorrando gastos de personal con software de administración de proveedores o de nómina, firmas de abogados ahorrando espacio de almacenamiento porque hacen la gestión documental en internet, o incluso todos nosotros ahorrándonos cientos de dólares de telefonía internacional haciendo videollamadas. Ahora, así como la tecnología puede ayudarnos a disminuir costos, puede hacer otra cosa igual o más importante, y es mejorar la experiencia. Y yo siempre le pregunto a los clientes con quienes interactúo en estas conversaciones de proyectos de transformación digital, ¿te gusta hacer fila? ¿Es algo que te complace pararte en una fila, esperar a que te atiendan, etcétera? Casi siempre la respuesta es no. Entonces, realmente, ¿cómo podemos transformar experiencias que tradicionalmente se han
se han fundado y que han existido en un determinado formato por experiencias mucho más óptimas, más agradables para el usuario. Con la digitalización se pueden lograr eso, aumentar la calidad de la experiencia. La banca es un ejemplo, ¿sí? El acceso a las transacciones de la banca, de la banca en el formato digital es fascinante, ¿no? Ya hay cosas tan simples como depositar un cheque, ¿no? Con tu celular, le tomas una foto y haces tu depósito, ¿sí? No importa lo que hay detrás como proceso, funciona, me da el beneficio, ¿sí? Una que es un ejemplo que me pasó y totalmente ilustra el tema de experiencias. Una mañana que iba hacia la oficina acá en Miami a una reunión muy temprano y no alcancé a hacerme el café. Siempre me hago mi café saliendo de la casa. Entonces quería mi cafecito y estaba hasta de mal humor en el tráfico cuando me faltaba mi café. Entonces empecé a ir más rápido y dije voy a ganar unos minutos para entrar a una cafetería y comprarme el café. Entonces vi el Starbucks y dije wow, qué bien, aquí es. Paré, entré, pues dije, aquí soluciono mi problema y me encuentro con que hay una fila como de 12 personas y ahí ya me empecé a sentir incómodo y Dios mío, voy a llegar tarde a mi reunión, ¿qué hago? Claro, el olor del café me retenía y me impedía salirme y en eso entró una señora, de verdad, esto no es inventado, me pasó, caminando, pasó al lado de todos los de la fila, fue hasta el frente, al lado de la caja y agarró un café que ya estaba preparado ahí con su nombre y salió. Nos miró a todos, yo no sé, con una especie como entre compasión, nos sonrió así como, lo logré, ustedes no. Lógicamente lo que hizo ella fue que pidió su café desde el celular cuando iba manejando. Entonces el establecimiento pues, le hizo su cafecito y se lo tenía listo cuando ella llegó. Nuevamente, acá lo que quiero decir con esto es la experiencia del cliente se puede modelar con la transformación digital de muchas maneras. No es necesario digitalizar absolutamente todo. Como en el caso del banco que estoy digitalizando, desde la foto del cheque hasta tener los fondos en mi cuenta, todo es digital, pero también yo puedo transformar digitalmente experiencias por partes, ¿no? La señora puso el pedido del café en su celular, pero tuvo que recibir el café físicamente. O sea, lo que quería era tomarse un café. Entonces tenía que recibir un vaso con café. Cuando hablamos de experiencia de cliente, es muy importante entender que digitalizar la experiencia no es necesariamente mejorarla. Pensemos, por ejemplo, en esos chatbots automáticos de las empresas con las que uno conversa por chat. A veces uno tiene preguntas muy puntuales y ellos son muy útiles porque la respuesta es inmediata, pero a veces no. A veces simplemente uno podría conversar con una persona real y pues eso no es posible y termina teniendo uno una mala experiencia. Por eso es muy importante que entendamos muy bien qué partes de la experiencia pueden mejorar con tecnología y cuáles no. Pero sobre todo entender que no es necesario y muchas veces no es estratégico digitalizarlo todo. Tú puedes digitalizar todo, de principio a fin, que es el ejemplo de la transacción bancaria, ¿sí? Ese es un ejemplo de digitalización total. En la digitalización combinatoria, que es donde está el secreto, esa es la salsa secreta que está haciendo que la humanidad realmente adopte la transformación digital. En la combinatoria, tú estás transformando partes del proceso que te permitan mejorarlo y te adaptas a las necesidades del cliente, no el cliente a ti. Tú te adaptas a las necesidades de los clientes. Y acá te voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de las películas de los años 80 del famoso científico loco que en el sótano hacía cualquier invención rara, ¿no? Una gorra con hélices para volar. Si yo les digo a ustedes que alguien inventa una caja mágica como esta, y atrevámonos a soñar por un minuto, o sea, vamos a transportarnos aquí como en un juego de niños. Imagínate esta caja mágica, esta tecnología que el científico loco, este ochentero, creó, donde tú, llena de cables, por supuesto, antenas, así para que se vea bien bonita. Imagínate esa tecnología. Y tú piensas en esas costillitas barbecue y te las quieres comer y dices, bueno, voy a oprimir un botón y luego abro la puerta y ahí están las costillas. ¿Cómo lo verías? No, pues... Fácil. ¿Lo comprarías? Totalmente. Entonces, digamos, teóricamente cerramos los ojos y nos imaginamos ese mundo mágico donde con tecnología lo logramos. Y oprimes un botón y pues esperas un poco de tiempo y luego abres una puerta y ya tienes ese olor mágico de ese barbecue y calientito y te lo puedes comer. Así como lo acabamos de describir. Uber Eats, Rapid, todas esas plataformas. Te imaginas lo que te quieres comer, haces un clic en algún lugar, que puede ser tu celular o tu computadora, luego abres una puerta que es la de tu casa y tienes la comida al frente. Y lo que te describe es exactamente el mismo tema de la caja mágica y apareció la comida. ¿Sí me explico? No tuvimos que crear la caja mágica,
del loco inventor de los 80. Lo que tuvimos que hacer fue combinar diferentes etapas de un proceso que te llevan a conseguir el mismo resultado. Ahí está la magia de la transformación digital combinatoria, porque digitalizaste, por ejemplo, la puesta del pedido, digitalizaste el pago, a lo mejor en este ejemplo que te acabo de dar de tus costillitas barbecue. Pero igual hay una parte que alguien tiene, un cocinero tiene que prepararlas, alguien tiene que ir en una moto o una bicicleta y llevártelas hasta el lugar, y luego pues abres la famosa puerta que pues en este caso es la de tu casa, no la de la caja mágica. Pero la caja mágica existe en el contexto de lo que logramos con todo este proceso. Entonces es cómo logramos visualizar en nuestro negocio porciones del proceso, ojalá pues las porciones donde se agrega valor. La transformación digital combinatoria es la puerta a un universo infinito de posibilidades, y por eso aquí la invitación es la misma. Saquen un papel y un lápiz y pinten cada parte de la experiencia que ustedes le ofrecen, no solo a sus clientes, sino también a sus empleados o a sus proveedores, y entiendan cómo pueden mejorarla. Ojo, la pregunta no es cómo digitalizar un proceso, sino cómo mejorar la experiencia usando tecnología. Y después pues experimenten y prueben que realmente sí mejora. En ese sentido, el COVID-19 y la cuarentena que estamos viviendo es un buen momento para la experimentación. Es un momento donde nos vemos obligados a digitalizar muchos de nuestros procesos y donde podemos observar muy bien en dónde hacerlo realmente agrega valor. Yo estoy viendo ya gente que está dando sus clases online, o sea, gente que impartía instrucción en persona, por ejemplo, el profesor de música, que ahora la está dando vía conferencia con sus alumnos, y lo está logrando. Pregunta, ¿ese es el formato que quiere tener luego de que pase la restricción? Es una muy buena pregunta. A lo mejor sí y a lo mejor no, pero entonces la clave de la respuesta a esa pregunta pasa por el elemento que les decía de experiencia al cliente, y es piensa en el receptor del servicio o producto que entregas y no pienses en ti. Lógicamente para ti va a ser mucho más cómodo estar en tu casa siendo profesor de música, sin salir de ahí, pues van pasando tus estudiantes y les das la clase. Pero piensa que ya se levantaron las restricciones de acceso y demás, y piensa en qué alumnos funcionan con ese formato bien y tienen la capacidad de hacer esto en este formato, y qué alumnos necesitan la ayuda, qué alumno necesita que le ayudes a poner los dedos en la guitarra y moverlos físicamente porque tiene esa necesidad. Entonces no necesariamente tienes que volcarte. Yo lo que creo es que inteligentemente combinarlos. Donde aplican unos, donde aplican otros. Piensen que ahora vas a poder tener alumnos en otras ciudades que antes no los puedes tener, y que a lo mejor van a seguir estando contigo luego de todo este tema. Y ahí el rol que juega la tecnología es simplemente habilitador. Hasta este punto hemos hablado de tecnología para disminuir costos y para mejorar o modelar la experiencia que ofrecemos. Y entonces llegamos a un tercer tema que Pedro llama plataformas. La tercera es la plataforma. Y acá cuando hablamos de plataforma, y te lo decía al inicio, yo soy ingeniero. Y si ponemos a un ingeniero a hablar de plataforma, esta conversación puede tornar en una semana de clases, pero no es eso a lo que yo me estoy refiriendo. Yo no me estoy refiriendo a protocolos de información ni a sistemas, nada. Plataforma es cuál es el mecanismo, cuál es la base sobre la cual opera tu negocio. Y en estas conversaciones generalmente trato de ilustrarlo con un ejemplo para que sea más fácil. Y cuando hablamos de plataforma, pues hacer comparaciones de antes y después funciona bastante bien. Y ahí, por ejemplo, si te lo preguntara, ¿cuál crees tú que es la plataforma, por ejemplo, de un sistema de taxis? Es toda una estructuración que por muchos años ha existido en una industria como esa, en transporte, donde hay unas condiciones bien específicas. El color del auto es tal, tienes una licencia para esto, tienes que tener una serie de requisitos, pagar unas tarifas, ¿no? Todo esto. Un sistema de radioteléfonos, son carros, son licencias, son conductores. O sea, toda una serie de cosas súper establecidas. Y comparas eso con las plataformas de los share rides, ¿no? Que es lo que, como Uber o Lyft, todas estas plataformas. ¿Cuál es estas aplicaciones? ¿Cuál es la plataforma de ellos? ¿Cuál es la plataforma de Uber, por ejemplo? Piénsenlo ustedes, ¿cuál es la plataforma de Uber? Nosotros respondimos que es la plataforma tecnológica, la aplicación móvil, la geolocalización, etc. Y Pedro nos dijo que no. Porque es la trampa que siempre caemos. Cuando hablamos de plataforma pensamos que es la aplicación. No, la plataforma es tu auto, el mío, el de Juan Pablo, el de todos nosotros. Todos somos parte de la plataforma y no sabemos o no hemos decidido activarnos en la plataforma hasta que no hagamos un par de cosas, ¿no? Crear una cuenta y hacer un clic y ya eres o conductor o eres cliente de esa plataforma. Pero la plataforma es todos los carros, los autos de los
ciudadanos de una ciudad. La plataforma es entonces la suma de cosas de las cuales yo me valgo para que mi negocio funcione. Las personas que pasan al frente de mi tienda y me podrían comprar, los proveedores de los que puedo abastecerme, etc. Lo que nos dice Pedro es que la tecnología permite aumentar mis plataformas, aumentar mi número de clientes potenciales, de empleados potenciales o el número de canales gracias a los cuales puedo vender. Porque eso es lo que hace la exponencialidad con la transformación digital. Llegar a más y más personas, más y más lugares, y pueden ser desde el punto de vista de proveedor del servicio o receptor del servicio, y luego cómo los conectas vía tecnología para que se acerquen y hagan negocio. En un contexto como el que hablamos de cómo con la economía actual en función de la pandemia, cómo puede mi negocio de alguna manera sobrevivir a esto. La plataforma es importante. Hay muchas oportunidades que están a veces más allá del alcance de tu entorno geográfico. A lo mejor el que hoy estaba abriendo una tienda para atender un público circunscrito a un barrio o a una ciudad o a un área geográfica urbana que tiene X número de clientes, esa es tu plataforma, esos son tus potenciales compradores. Y van a acercarse a ti en unos horarios y van a entrar a tu tienda a preguntar cómo funciona algo que vendes, cuánto vale y te hacen un pago. A lo mejor ahora lo tienes que pensar de otra manera y lo tienes que explorar a nivel de una plataforma nacional o incluso transnacional y ofrecerlo en la internet. Y a lo mejor ya no te visitan físicamente en tu tienda, pero tú expones tu producto mediante fotos, videos, en portales o en aplicaciones. Y le vas a vender probablemente a algunos de tus clientes actuales que iban a la atención física. Probablemente a algunos otros no, pero sí que te estás exponiendo a muchos otros que antes ni siquiera hubieras tenido la oportunidad de tocar. Cuando tú eres una persona, por ejemplo, un doctor que atiende a un paciente cara a cara en la consulta, pues puedes atender X número de pacientes en el día porque pues es lo que te da ese formato, ¿sí? De la gente que llega, hace la fila, etcétera. En un formato como el que hablábamos, apoyado con tecnologías en el formato digital, pues lo extiendes a mucha más gente, a muchos más lugares y el acceso a esto se hace más exponencial. Entonces, a eso me refiero con la plataforma. Para concretar la idea, los tres aspectos claves de la percepción de valor en la transformación digital. Primero, la percepción de costo. El segundo, la experiencia del cliente. Y el tercero, la plataforma. Combinando estas tres, y en algunos negocios se acentúa una más que otra, pero logras imprimirle a tu negocio una forma de operación distinta a la que tenías antes y, por cierto, que te pueda llevar a beneficiar el negocio, pero también a beneficiar a los clientes de tu negocio. Entonces, ahí está la clave. Para cerrar este episodio, nos gustaría mucho entender a la tecnología como una habilitadora de muchas cosas, pero sobre todo de abundancia. Gracias a la tecnología, nosotros los empresarios dejamos de preocuparnos de cada vez más cosas y también permitimos que nuestros clientes dejen de hacerlo. De nuevo, este episodio es una invitación para que entiendan sus costos, para que entiendan cada pieza de la experiencia que ustedes ofrecen y para que reflexionen sobre qué plataformas funcionan y sobre todo cuáles podrían funcionar gracias a la tecnología. Es también una invitación para que se imaginen sus propias cajas mágicas de científico ochentero y a partir de ahí construyan el futuro de su negocio. La misión de este podcast es acompañarlos en su camino, es que puedan enfocarse en lo que realmente importa, que es llevar su negocio a donde debe llegar. Y en Cisco queremos ser parte de ese camino. Antes de irnos, conversamos con Pedro algunas reflexiones sobre la crisis, no solamente sobre el COVID-19, sino sobre la crisis en general. Y nos gustaría dejarlos con lo que él nos dijo. La crisis hay que pensarla en términos del antes, durante y después. Acá, en muchos casos, especialmente cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, estamos viendo la confrontación de una realidad y la reacción ante un fenómeno que está sucediendo que es totalmente fuera de tu control y respondiendo de la mejor manera posible. Pero recuerda que la tecnología solo es una parte del problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Y aquí ya está pasando y no hay nada que hacer. Es reacción por necesidad apremiante. Pero la lección que debe quedar de todo esto, o una de las lecciones que debe quedar de todo esto, es la prevención. Es la preparación. Nuevamente, el manejo de crisis, y sobre todo las grandes corporaciones lo hacen y tienen, de hecho, departamentos que se encargan de eso, de manejo de crisis y demás. Pero en lo habitual debemos pensar en el pre,
en el durante y en el post, ¿sí? En antes, durante y después de cualquier crisis. Hoy es COVID, mañana puede ser otro tipo de crisis que, ¿sabes qué? No voy ni a dar ejemplos de posibles crisis para no indisponernos, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo vamos a tener medios accesibles que nos permitan, y ojo, preparados, habilitados, programados e incluso practicados? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, las compañías tienen protocolos para evacuaciones ante una emergencia y no se activan el día que sucede la emergencia. Se hacen simulacros, se prueban, se establecen, se imparte educación, se establecen control, vigilancia y certificación de que la gente conoce los procesos y que están los recursos disponibles y funcionando para cuando suceda. Aunque no suceda, se mantienen esos controles rigurosos. Entonces, eso tiene que ser algo que está presente en la agenda de cualquier empresario, pequeño, mediano, grande. ¿Cómo me preparo de la mejor manera posible? ¿Cuáles son mis contenciones? ¿Cuáles son mis mecanismos de reacción ante una emergencia? Natural, informática, física, puede ser también seguridad desde el punto de vista físico de mi negocio. Eso es el protocolo previo a la llamada emergencia. Luego, durante la emergencia, cuando ya desafortunadamente esté aconteciendo, ¿cómo voy activando en este protocolo los diferentes mecanismos para contenerla y hacer que el impacto sea el menor posible? Y después el post, el después, ¿cómo empiezo a enrutarme hacia la recuperación? ¿Cómo empiezo a reactivarme? ¿En qué fases? ¿Bajo qué criterios, digamos, de capacidad? ¿Cómo voy restableciendo las operaciones? Lógicamente en todas tres la tecnología tiene un papel importante. Y perdón, solo para cerrar acá, pero antes de la tecnología tiene que haber formulación de esos procesos, ¿sí? Se tienen que diseñar. Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias a Pedro por su tiempo y sus historias. Y recuerden que la tecnología y la digitalización no tiene por qué ser complicada. Lo que queremos lograr aquí es ser la mano derecha de los empresarios en ese camino de crecimiento apalancado en tecnología. Y esperamos que en este episodio les hayamos dado algunas luces en su camino como empresarios. Y recuerden que si quieren conocer más sobre tecnología simple para digitalizar pequeñas o medianas empresas, recuerden entrar a www.cisco.com/go/pymes, en donde podrán encontrar información sobre herramientas de ciberseguridad, redes empresariales y colaboración remota para equipos, especialmente diseñadas para empresas como las de ustedes. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por mí. El diseño de sonido fue realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Diego Bernal. Este es un podcast de Cisco, Design for Business, producido por Naranja Media. Mi nombre es Santiago y muchas gracias por escuchar.